Por lo general, lo que tratamos es de negar, de dormir el síntoma, de meternos en el rebaño, de ser uno más, de estar todos iguales, de todos vestirnos iguales, tomar lo mismo, comer lo mismo, y finalmente todos tenemos distintas cosas, pero cuando lo usamos a nuestro favor, es pura creatividad, eso te da tu autenticidad, te da tu sello. Entonces, lo que hago en la sadhana es unir esto científico, que ocurre porque es biológico, es científico, es químico, y lo uno con todo esto espiritual y que es tan enriquecedor también, que como le debe pasar a las alumnas, me pasa a mí, y te das cuenta que al estar en control de tus pensamientos, de tu energía, empieza a ocurrir la magia y empiezas a vivir más en abundancia, en amor, en plenitud, que finalmente es lo que todos buscamos, estar más felices. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Nico Orellana. En este episodio conversé con Antonella Orsini, actriz, autora y líder de la comunidad Antonella Orsini Yoga, en donde comparte su práctica con cientos de alumnas. Hablamos de su historia, de emprendimiento, de vivir de lo que amamos y mucho más. Así que vamos directo al grano. ¿Qué es Antonella Orsini Yoga? En este camino recorrido, en realidad fue mi reseteo, fue mi empezar a rehacerme, a reconstituirme o a emprender como en mi pasión, que era el yoga. Siempre había sido actriz, entonces mi nombre era de una actriz, y ahí también ocurre esto de los personajes, que uno hace varios personajes, pero Antonella Orsini Yoga parte de este reseteo que empecé a hacer conmigo desde que empecé a hacer yoga, pero obviamente que pasaron muchos años antes de formar Antonella Orsini Yoga y de atreverme a compartir todo lo que había como absorbido durante muchos años. Anto, y Es mi marca, es mi sello. Y hoy día eso se refleja... Eso, que es mi marca. No, te decía que hoy día eso se refleja en una escuela, ¿no es cierto? En una comunidad de personas, ¿sí o no? Sí. ¿Y me podéis contar un poco cómo eso se ha ido construyendo? ¿Cuántas personas participan? ¿Qué es lo que comparten? Yo sé que ha sido un sadhana, pero ¿nos podéis contar un poco de qué se trata eso, de tus clases de yoga? ¿Me podéis contar un poco qué es lo que vería un alumno cuando participa de Antonella Orsini Yoga? Perfecto. Es una escuela, es una comunidad, es una familia yogi, como le decimos también, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra tribu. Y es la plataforma que tú bien conoces, que la conoces mejor que nadie. Y es este sistema de clases que aúna, porque reúne no solamente clases de yoga físico, sino que también estos periodos de 21 días, que son procesos muy profundos de transformación, donde nos reunimos todos los días en vivo durante 30 minutos, empezando el día con la mente en blanco, porque uno empieza el día y estás como un bebé, estás ahí listo para absorber todos los estímulos de ese día. Entonces, si lográramos ritualizar ese momento o enfocarnos en ese momento, que es el despertar, seríamos mucho más minuciosos en la información o en lo que consumimos en esa primera hora de la mañana, o en qué hacemos, en lo que vemos, en lo que tomamos, en lo que comemos, en el deporte que hacemos, etc. Y eso es la sadhana, es este ritual día a día, donde lo primero que hacemos en la mañana es meditar, y no es solamente sentarse a respirar y tratar de quedarte como con la mente en blanco, porque eso sí que es muy difícil, como no pensar, como quedarte sin pensar, sino que hacemos ejercicios de respiración, que es como agarrar la energía de la fuente, como si existiera una red de conexión en el cielo, como un enchufe de energía, y lo que hacemos todas las mañanas es enchufarnos a esa fuente, que se le dice como en el término más
más místico, que es la energía, la fuente, etcétera. Y lo que hacemos es como enchufarnos a esta fuente y absorber la energía para el día, porque sabemos que la energía es un bien que se agota también. Somos seres de energía y si aprendiéramos como a manejar, a canalizar esto que somos, esta energía que somos, que tenemos. Bueno, y en cuanto a la plataforma, y Antonella Orsini Yoga reúne las clases de yoga, estos procesos que son más espirituales, que van como a la mente, a limpiar la mente en sí, y talleres y otras actividades ahí sorpresas. Yo estoy rayado, Anto, con temas de bienestar, de longevidad, de cómo podemos vivir bien nuestros últimos 10, 15 años de vida, poder jugar con nuestros nietos, poder ser longevos. Y es cierto, o sea, he estado estudiando a gente que, por ejemplo, a un profesor de Stanford que se llama Andrew Huberman, que habla mucho del impacto que tiene la meditación. Él habla de 7 minutos diarios de meditación pueden hacer un gran impacto en todo esto que tú hablas de energía a nivel de neurociencia, y también la respiración. Exacto, neurológico. Entonces hay lo que tú me estás contando, que desde el yoga puede ser un poco más como espiritual, tiene una base científica pero ya muy estudiada y funciona muy bien. Sí. Y yo... Sí. Claro, y a veces para nuestras mentes cuesta entenderlo. Claro, porque tenemos paradigmas, la sociedad, como que si alguien se quiere cuidar es como que es débil, como el que quiere, no sé, es como cuando salís con tu amigo y le decís, no, yo no tomo, que yo no soy ese caso, pero cuando alguien dice, yo no tomo, sí, el resto de los amigos como que lo agarran para el deseo, sí, como, oye, pero ¿cómo no vaya a tomar? Como que es mal visto cuidarse. Y yo creo que eso es algo que... O irte que tenemos temprano, que cambiar, ¿no? Claro. No, a mí me acuerdo Irte una historia... del carrete, como... Tenís toda la razón. Es como, puta, que eres fome, Nico, pero ¿cómo te vaya a ir, Anto? Pero ¿cómo te vaya a ir? Sí. Mira, yo me acuerdo de haber ayudado a una alumna tuya, que no vamos a mencionarla ni nada, pero y tampoco entrar en el detalle, pero ella me decía que no podía vivir sin tu trabajo. Fue literal, estaba desesperada porque había una dificultad para poder hacer el pago. Ella tenía una dificultad de dinero, no tenía el dinero todavía. Claro. Pero ella estaba desesperada. Nico, ¿cómo puedo entrarte? Por favor, déjenme entrar. Lo prometo que pago en 10 días más, pero por favor déjenme entrar. Y me contaba que para ella había sido clave estar con ustedes en este grupo, porque le permitió de alguna manera sanarse. ¿Cómo? Y aquí está una pregunta, Anto. ¿Cómo tú creís que tu práctica, por qué transforma la vida de las personas? Porque yo lo he visto. Y tú también lo has visto. ¿Por qué es tan poderoso? Sí. Porque, como tú dices, Nico, esta práctica que la verdad es que yo no inventé los ejercicios, por supuesto que no. O sea, son ejercicios que son ancestrales, milenarios. O sea, son estos ejercicios de respiración o pranayamas, que son los que hacemos. Los crearon los yogis hace miles de años, antes que existiera la física cuántica, antes que la física cuántica se diera cuenta de la importancia de la respiración para nuestro cerebro. Y estos ejercicios que lo que yo sí hice, y ahí podemos hablar después, con mi sello personal, con mi creatividad, con mi amor, con todo lo que uno lleva, los uní y hice estos procesos de 21 días, les puse un decreto, les puse un mantra, los enriquecí, les di como no solamente lo científico, sino que también le puse algo más espiritual, la importancia del decreto, de lo que uno dice, de la palabra, de lo que uno piensa y lo que uno dice en la mañana, o qué uno se dice. Y bueno, y además
Le he dado mi sello y yo creo que la constancia, que sean ejercicios que claramente son comprobados, científicos, por estos yogis que hicieron la pega por nosotros, porque estuvieron mucho tiempo estudiando el comportamiento humano y para que hayan llegado a desarrollar esta ciencia que hoy en día la ciencia occidental, la metafísica, la neurociencia, está empezando a decir sí, ok, esto no es una volada, esto no es una cosa mística, no es una religión, sino que esto es científico. Entonces, creo que lo que hago en la sadhana es unir esto científico que ocurre porque es biológico, es científico, es químico, finalmente es como la química en tu cuerpo, y lo uno con todo esto espiritual y que es tan enriquecedor también, que como le debe pasar a las alumnas, me pasa a mí, y espero que siga ocurriendo porque realmente es mágico, es ciencia, magia, y te das cuenta que al estar en control de tus pensamientos, de tu energía, empieza a ocurrir la magia y empiezas a vivir más en abundancia, en amor, en plenitud, que finalmente es lo que todos buscamos, estar más felices. No, total. Y, y conectado con el tema de la salud mental en Chile y en el mundo, que es tan complicado. Hay mucha gente que tiene espectros de diferentes traumas o de trastornos o de desórdenes. Por ejemplo, uno que es muy popular, que es el déficit atencional, ¿no es cierto? A los niños cuando son chiquitos les dan Ritalin, que básicamente es como una inyección de dopamina para poder enfocarlos. Entonces, y eso es muy amplio, o sea, hay mucha gente con diferentes, como estos que le llaman neurodivergentes, y lo que tú hacís, que lo hacís desde un lado espiritual, muy de acompañar, de alguna manera, todos esos trastornos, de alguna manera, estos ejercicios te ayudan a llevarlos, a controlarlos, a entenderlos. Exacto, exacto. Qué lindo lo que estáis diciendo. Sí. No, Anto, yo estoy rayado con ese tema, rayado. Estoy leyendo unos podcasts y escuchando podcasts y cuando entendí... Sí, es hermoso lo que estás diciendo, porque por lo general, claro, lo que tratamos es de negar, de dormir el síntoma y finalmente, y como lo que dijiste antes también, de meternos en el rebaño, de ser uno más, de estar todos iguales, de todos vestirnos iguales, tomar lo mismo, comer lo mismo, y finalmente cuando todos tenemos distintas, que se dicen la palabra que tú dijiste, divergente. Se me fue la palabra, divergencias. Todos tenemos distintas cosas, pero cuando eso lo usamos a nuestro favor, claro, es pura creatividad, eso te da tu autenticidad, te da tu sello, ¿no es cierto? Claro, y es porque yo que hablo acá, si yo soy un emprendedor tecnológico, pero me gusta este tema. El tema es conocerse, es saber quién soy. Porque si sé quién soy, si soy introvertido, puedo hacer algo. Si soy extrovertido, puedo hacer algo. Si soy histriónico, puedo hacer algo. Si tengo algún trauma, entonces al menos soy consciente de que lo tengo. Probablemente vamos a morir siendo quienes somos, pero hay gente que le cuesta, hay gente que le cuesta levantarse en la mañana, hay gente que le cuesta enfocarse, que procrastina todo el día y siente que es como esclavo de las circunstancias, de que me llaman por teléfono, me distraje, que quiero tomar agua, me distraje. Bueno, la ciencia hoy avala que meditación, que respiración, que frío, que calor, que diferentes cosas que afectan a nuestro cuerpo impactan aquí en la mente. Y qué bueno, Anto, que lo estés haciendo con una práctica muy... que de verdad la gente que está contigo, yo sé, porque yo también trabajo contigo, lo disfrutan muchísimo. Y yo creo que es una gran forma de empezar el día para todas ellas. Sí. Anto, pero... ok, me queda súper claro que es Antonella Orsini Yoga. Pero usted es actriz. Y partiste bien chica. Si no me equivoco, era la pequeña Aurora en Tic Tac. Esa fue tu primera teleserie, si no me equivoco. Sí. No quiero profundizar tanto en tu carrera porque
porque probablemente todo el mundo te pregunta esto, pero ¿cómo pasa, no sé, desde los 14 años, tu primera teleserie, hasta los 18 años, eres una estrella, eras una estrella, teníais todo? ¿Cómo fue asumir eso desde tan chica? A esa edad. Yo creo que no lo asumí. Lo que sí tenía muy claro que quería ser actriz. Era una niña de convicciones muy fuertes y creo que sigo siendo una mujer de convicciones muy fuertes. Eso no ha cambiado, como tú dices, hay cosas que no van a cambiar nunca. Y en ese momento yo quería ser actriz ahora. No tenía ningún familiar, ningún pituto, no había nadie artista en la familia. Y yo con mis convicciones mandé una carta y lo logré. Logré que me hicieran un casting. Y cuando logré que me hicieran el casting, yo dije, yo voy a quedar. Y dicho y hecho, o sea, como ese es el poder de las convicciones, de que cuando uno cree al 100%, uno va. Anto, pero ¿cómo supiste a quién escribirle la carta a los 14 años? ¿A quién le escribiste? Sí, mira, había una compañera de colegio que tenía una tía que conocía a alguien de TVN. Ok. Y entonces, todo así. Después como yo cuando entré a hacer comerciales también, por mi abuela que conocía a alguien, como que todo, yo era muy insistente, era como, ¿qué le pasa a esta niña que era de verdad como mi propia manager a esa edad? Mucho más, siempre digo esto, como incluso más decidida que ahora, que hoy en día. Incluso más decidida que hoy en día. Y bueno, y esa experiencia, yo no sé si estaba muy convencida, pero luego tuvo repercusiones que muchas de ellas las hablo en mi libro, muchas de ellas también es parte de mi camino y creo que por lo mismo luego llegué al yoga también, porque por ejemplo a esa edad sufrí mucho también la exposición o el bullying en el colegio, en ese tiempo que no se hablaba de bullying, sufrí mucho, claro, como un poco el abuso escolar, o sea, de los mayores que te escribían cosas en los baños, las mismas compañeras, siempre estaba eso que a mí me hacía sufrir mucho. Por mucho que me gustara lo que hacía, las consecuencias eran como bien pesadas en el mundo normal, como con mis pares. Y también me perdía los carretes, me perdía las fiestas, me perdía como los cumpleaños. Y había muchas cosas que me perdía por la edad y eso me hizo crecer distinto, desarrollarme distinto. Y eso mismo quizás después me llevó al yoga y me llevó a construir un camino con un sello quizás tan único porque me acostumbré un poco a esto a no encajar. Claro. No. Me acostumbré a no encajar, sí. Y solo porque, Anto, tú entre los 14 y probablemente los 27 años, hit, o sea, teleserie tras teleserie. No conozco la fecha exacta, quizás tú me puedes corregir después. Pero para mucha gente, sí, no, pero tú fuiste, y para ti misma, o sea, es como, si alguien quiere ser actriz exitosa, tú hiciste eso, tal cual. Sí. Pero en esa primera etapa del colegio, entonces cuando tú me decís de bullying, no quiero entrar al detalle porque, ¿para qué? Pero si tú lo miras hoy día siendo adulto, eran como tus compañeros como celos, como desde sus inseguridades, tratando de opacarte porque a ti te aparecía ahí en la tele, como ese era el cuento, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a esa edad afecta mucho, pero ahora uno lo mira para atrás y en realidad lo que dices tú, los celos, lo de que al final a ellos les hubiese gustado quizás que yo perteneciera más al grupo y como no, me hacían... ¿Y claro. ¿Y cuál fue como tu mecanismo de defensa en el colegio? Y te pregunto todo esto, Anto, porque no sé por qué,
me ha escrito un montón de cabros chicos, 14, 16, 18, 20 años, que quieren ser exitosos, que quieren emprender, Mira. que quieren hacer negocios. Entonces, ok, tú te lanzáis joven. La gente te va porque estáis haciendo algo diferente. Entonces, cuando tú te salgáis de lo Sí, lo que la sociedad quiere, que es estudiar, ir a la universidad, trabajar y después un cartón, un título y como el camino tradicional, si tú te escapas como tú lo hiciste, vaya a sufrir sí, de ataques, más agresivo, menos agresivo, o más violento, menos violento, da lo mismo. ¿Cuál fue tu mecanismo de defensa? exacto. ¿Cómo sobreviviste a todo eso? Wow. Aislarme. Yo creo que es un mecanismo de defensa que no es positivo, o sea, a mí me juega también en contra. Me aíslo, me cierro. Me ayuda, sí, porque en ese encierro me logro conectar con lo que yo quiero y eso también me da fuerza también. Mm. También lo en contra, finalmente, cuando se te están viniendo en contra, también si uno hace el trabajo de aislarse un momento, uno puede encontrar ese fuego que es finalmente el cambio, que es un poco la rabia también. Te da rabia, ¿no? Te da rabia Uy, que te estén diciendo esto, que te estén aislando. Y esa rabia tú puedes lograr transmutarla y sacar una fuerza de demostrarle a los demás, de creer en ti y, y también, aunque uno diga, oye, no hay nada que demostrarle a los demás, sí, el demostrarle a los demás, demostrarle a los que no creyeron en ti, también es una fortaleza que ¿por qué no usarla claro. a nuestro favor? Si hay que usar todo a nuestro favor. Esta mañana, Anto escuchaba a este doctor me tiene rayado, Andrew Uberman, su podcast, escúchenlo, es muy bueno. Y él le hacían una Vamos a pregunta sobre anotar. de dónde sale la motivación. Y él dice que todo se resume a dopamina. Dopamina, que es esta cuestión que te hace sentir bien, ¿no es cierto? Pero el miedo, la rabia, Sí, la motivación, todo está relacionado con la dopamina y está en el mismo sector del cerebro. Es el mismo comportamiento químico, está todo conectado. wow, Entonces, cuando alguien siente rabia y eso lo usa como motivación, es lo mismo que el miedo, la rabia, la excitación, el camino, todo está relacionado con wow. la dopamina. Para mí El cuando lo deseo, escuchaba, el deseo, ¿no? ¿sí? Y ese, cuando me decís, me aislaba, Anto tenía ahí alguien, bueno, si no queréis contestarme, me decís paso, Nico, pero, por ejemplo, no te lo pongo en mi caso. En mi caso, Sí, dime nomás. yo me aíslo también, ¿Ya? pero tengo a mi mamá. Y esa señora, es como que es Ya, el cable. Es como el cable entre mi siempre. burbuja y el mundo. ¿Tú tenías ahí algún cable que tirar, así como alguna cuerdita que tirar a alguien? ¿Había alguien en tu vida? Mira, la verdad es que hubo un momento en que no, porque además que yo también tuve como un rompimiento con mis padres en esa época. Ahora yo los amo y hemos dado la vuelta y que también es una experiencia también volver. Ahora yo cuento con mi madre, mi padre y mi madre es tremenda, o sea, pero en ese momento no tenía. Pero nunca, Nico, nunca me faltaron esos ángeles que son personas que se te aparecen con la correcta palabra, o la amiga en ese momento que estuvo ahí, que me ayudó a organizar un viaje cuando me fui a vivir a España, porque yo estaba muy deprimida, con una depresión muy grande. En la tele me habían dicho que era gorda, que me habían dejado llamar porque había engordado y me dijeron, tú ya no sirves para la televisión, porque, o sea, me dijeron, estás gorda y no sirves para la televisión. Y Así eso con de... 16 años. Y en ese momento, y eso claro, a los 18 años con... Entonces eso te va dañando claramente, un Sí. rechazo y eso es un abuso laboral también, etcétera. Bueno, y en esos momentos aparecieron las personas precisas, amigas, mujeres, por ejemplo, una amiga cuando
una amiga actriz que una vez me dice, ¿sabes qué? Hay un centro de yoga, tú tienes que hacer yoga. Y me lo dijo ¿Eso te una pasó en vez España? en el momento preciso y eso me pasó acá antes de irme a España. Antes de irme a España. Y después en España, ahí sí que ya me metí con todo a hacer yoga, a practicar yoga. Pero fue justo el periodo acá en Chile, antes de irme a España, que yo estaba en una depresión como bien grande, con todos estos dolores de la adolescencia, con estos dolores de uno misma está en un momento difícil. Bueno, y ahí, como te digo, aparecieron los ángeles, que siempre aparecen los mensajeros. Yo encuentro que siempre van a estar apareciendo en tu camino y uno tiene que estar abierto y despierto a escuchar esas señales que van apareciendo en todo momento, y que puede ser tu amiga, tu hijo, la persona que te cruzaste en el paradero, que te dice algo, y si que uno logró agarrar eso que te dijo, vamos. Lo otro que quería decir, Nico, que antes que se me olvide, como respecto a lo que tú dijiste antes, que también de la dopamina, que también es verdad, cuando es mucho más preocupante la depresión que la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad finalmente es un exceso de energía, es como muchas ganas, mucho futuro, muchas ganas de vivir, que uno no sabe ordenarlo, pero por eso todas estas emociones, incluso el miedo, que el miedo te da tanto miedo a algo que te aterra y que no te atreves a hacerlo, pero ese mismo miedo, si tú logras con ese miedo agarrarlo, transmutarlo y hacer el cambio con miedo incluso, pero la depresión, ahí hay que tener ojo, y también es un llamado como a que las personas pidamos ayuda, a pedir ayuda, a llamar a un otro, escucharnos, a la mamá, como decís tú, a la amiga, al que sea, porque ahí sí que hay como un desgano que es un poquito más preocupante en estas épocas que estamos viviendo. No, y totalmente de acuerdo, Anto, y mira, especialmente en adultos, porque con niños no tengo idea, y qué miedo decir algo y que nos equivoquemos, ¿no es cierto? Porque son niños. Pero en adultos, gente hablando 30 para arriba, profesionales, yo estoy entendiendo un poco la salud mental más que como el ir a pedir ayuda. Lo estoy viendo desde un punto de vista de performance. Ok, si yo quiero ser un mejor papá, si yo quiero ser un mejor profesional, si quiero que mi negocio vaya mejor, entonces yo tengo que estar en mi peak, en mi mejor momento. Y eso quiere decir, Exacto. por ejemplo, entender que mi hermana tiene mi hermana tiene ADHD, que es déficit atencional hyperactivity disorder. En inglés es un trastorno. Entonces ella toma Perfecto. algunos medicamentos para bajar para subir la dopamina, para poder enfocarse. Y sufrió un montón porque tenía que hacer trabajos de alto foco y se esforzaba. Entonces le daba ansiedad, y eso le daba crisis de nervio, que le gatillaba una cuestión a la tiroide, se le agarraba la guata, terminaba hospitalizada. O sea, era todo una serie de cosas que terminan reventándote. Entonces, si tú querés ser mejor profesional, no lo veáis como salud mental, como de ir a pedir ayuda, así, necesito, pobrecito, el Nico está cagado, sino que, no, yo quiero ser mejor. No. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer terapia. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a meditar. Vamos a hacer esto otro, porque quizás soy más, hago más cosas. Eso. Exacto. Y puedo ser mejor y motivarse. Yo lo veo como por ese lado. Si hay algún adulto que nos esté escuchando y que quiera como luchar contra algún problema que pueda tener de salud mental, para mí personalmente la motivación que yo tengo, que obviamente todos tenemos traumas, yo también estoy loco y tengo mis problemas y como todos, que en vez de ir a pedir ayuda desde el pedir ayuda, porque pobrecito, es como, no, yo quiero ser mejor, porque yo quiero que me vaya mejor, quiero ser mejor papá. Entonces, voy a ver si con esta persona encuentro alguna solución a algún problema.
Anto, entonces, Sí. pasó un periodo entre que te fuiste a España, probablemente tenías 18 o 19 años, volviste a Chile, seguiste trabajando, hasta que hubo un quiebre. Y te quería preguntar sobre tu libro, porque tú escribiste tu libro Yoga para Luces y Sombras. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cuántos años tenías? Sí. ¿Y por qué lo escribiste? ¿Por qué la gente No, debería comprarlo? bueno, tal como tú dices, yo vuelvo de España y vuelvo ahí a actuar, a repetir un poco lo que venía haciendo, pero yo ya había tenido una experiencia distinta, entonces yo ya no era la misma. Siempre cuando uno vive nuevas experiencias, a veces uno quisiera, o hay partes de uno que quisieran volver atrás, pero ya el camino recorrido, uno a veces cruza a otras orillas del río y desde esa otra orilla ya no eres la misma persona. Entonces me empezó a pasar que yo no me sentía cómoda. Estaba muy sensible a esto de a veces que te dijeran que como sin mucha sensibilidad, como estás gorda, estás flaca o estás gorda, o como la imagen por sobre lo interno, como el físico, sintiéndome a veces incluso como un objeto. Entonces esto ya me empieza a hacer como frecuencias contradictorias, así como adentro mío era no estar en lugares donde yo me sentía 100% feliz, cómoda y plena, o sea, en mi espacio, desarrollándome. Bueno, y así que ahí empiezo a meterme en el mundo del yoga. Ya venía siendo alumna, pero ahí ya me meto de lleno a estudiarlo, a empezar a vivirlo ya como una práctica de vida y empezar a profundizar más. Y empieza a pasar el tiempo, yo tengo una hija, que es mi hija mayor, que tiene 13, luego a mi otro hijo, que tiene 7, y yo te diría que 4 años atrás, yo siempre he escrito mucho y me ha gustado siempre escribir mucho, pero se da la oportunidad de escribir y de escribir un libro, pero lo interesante era que lo que se me planteaba era no solamente de yoga, sino que de mi propia experiencia en mi camino de cómo llegué al yoga. Y ahí se une todo porque sin duda que yo no sería quien soy, mi yoga no sería como es, si yo no hubiese tenido mi experiencia de actriz, si no hubiese tenido todas esas sombras, la ansiedad, el sentirme como un objeto muchas veces, que te valoren por tu cuerpo, etcétera. Y problemas como a muchas mujeres también les pasa, ¿no? De no sentirte cómodas con tu cuerpo, la ansiedad, los problemas con el peso. Y ahí cuento, es una especie de biografía con muchos ejercicios también de cómo yo fui sanándome a través de los ejercicios de respiración, a través de la sadhana, así como también lo dijiste de tu hermana o alguien me pusiste de ejemplo. Yo también era una niña que me daban remedios de chica, también. Entonces, también yo estaba acostumbrada cuando empecé a hacer yoga a todos los días tomarme esa pastillita porque estaba tranquilita, como te dicen, para que estés más tranquila. Y de a poco, ya hace 20 años atrás, bueno, tenía 20 años cuando empecé a dejar esa pastillita con el yoga y todo esto que estamos hablando, que eso que te dicen, estate tranquilita, para que estés más tranquilita, es energía, sí. Energía, exceso de energía, pero que uno tiene que saber canalizar y a través del deporte, a través del emprendimiento, de hacer lo que a uno le gusta. Y bueno, y ahí escribí mi libro como una autobiografía, como bastante personal, pero eso también hace que sea muy cercano y obviamente decirles a todas las personas que el cambio se puede hacer, que uno puede cambiar de hábitos. Uno sigue siendo el mismo, con sus luces y sombras, pero sí te conoces, entonces aprendes a lo que te hace bien, lo que te hace mal, a entender como los procesos que uno va teniendo en todas las experiencias que nos da la vida. Así que el libro es como bien personal y es para que todas se sientan representadas. Eso
eso te convierte en autora. Y eso es increíble. Yo creo que mucha gente sueña con escribir un libro. Así que felicitaciones, porque Sí, yo sé que no es fácil. Eh, y ahí yo te quería preguntar, ok, yo sé no, que las últimas veces que te vi en la tele, o sea, así como en un trabajo, como full trabajo, fue en Soltera otra vez y Soltera otra vez 2 en esa etapa. Entre esa, sí, sí. hubo, una pregunta es la siguiente, ¿hubo algún punto en donde tú dijiste, ¿sabéis qué? Me quiero dedicar 100% a escribir, a mi libro, a mis clases, a formar a Antonella Orsini Yoga como marca y dejo Sí. 100% la tele? ¿O te estáis dando un break de la tele y quizás si surge una nueva oportunidad volví a la tele? ¿Me podéis contar cómo en la etapa que estáis hoy día? Sí, Porque, perdona que te interrumpa, como, sí, solo dime. disculpa que te interrumpa, porque yo era, yo te juro, nunca he visto teleserie de mi vida. Vi muy, muy chico quizás las de Sabatini, quizás, en TVN, hace muchos años atrás. Sí, Pero Soltera eran otra vez buenas, era pero para matarse de la risa, o sea, la disfruté muchísimo. la risa. Eh, entonces, nada, Sí. felicitaciones por todo el trabajo ahí, a todo el equipo, pero ¿en qué etapa estás hoy día? ¿Dejaste la tele para siempre? ¿Te gustaría hacer tele después? ¿Cuándo te dedicaste 100% a tu práctica actual? ¿Me podéis contar un poco de eso? Sí, se fue dando. De verdad, Nico, que es algo que ni siquiera yo misma he tenido tan claro, porque se ha ido dando. También yo vivo la vida muy desde el presente, eso me lo ha enseñado el yoga, entonces también en este presente se ha ido dando que la vida me ha llevado al yoga y por ahí no me ha sacado más, porque tampoco es que yo haya buscado mucho actuar, pero sí han habido oportunidades y han quedado ahí. Entonces yo como que escucho esto que es como esto que hablamos de las señales. Yo entiendo que por ahora mi camino va por ahí fluye la energía. Por el yoga hay abundancia, me va bien, soy feliz. Entonces cuando pasa eso es como por ahí vamos. Si tú me preguntas, yo amo en todo lo que hago del yoga está la actuación también, porque la actuación, más allá de actuar en una teleserie o no actuar, hay un estudio detrás que es el estudio de las emociones. Y tú que algo me conoces también sabes que soy bastante emocional. Y como yogi y actriz, en mi camino he unido estas dos como caminos. Que el yoga es muy mental, es como control de la mente, la ciencia como a través de la mente. Y en el teatro es el estudio y empezar y entender las emociones. Y lo que yo hago en mis clases de yoga con la sana, en mi plataforma, como en mi marca, en mi sello, es unir lo mental con lo emocional, es validando las emociones, también uniéndolas con la luna llena. Si hacemos una clase de luna llena hay algo más emocional ahí, en todos los procesos de sadhana, que todos tienen un nombre distinto, todos están relacionados también con algo emocional. Entonces, como de cierta manera, el teatro es parte mía, es parte de mis prácticas, de mis clases. Este año, bueno, el año pasado, 2022, hice un par de talleres de teatro desde el subconsciente, porque así como en el yoga le meto las emociones al mundo del yoga, en el teatro me arriesgué recién en el 2022 con un taller de teatro desde el subconsciente. Es como llevar el mundo del yoga al teatro. Y no lo he vuelto a Qué bueno. explorar, pero funcionó muy bien. Les hice hacer pinturas, así les mostré pinturas, por ejemplo, de Van Gogh, de Kandinsky, de Picasso, de Guillermo Núñez, y ellos tenían que a través del cuerpo conectar con las pinturas y la respiración. Entonces, Qué bacán. es como la tele hoy en día, hoy en día no, yo siento que no está, hoy no está, hoy, pero más adelante yo también, Nico, o sea, si me ofrecen un personaje entretenido, volver a actuar, yo feliz también, feliz.
Solo que en Sí, este momento estoy en esto. no, fantástico. Y mira, entonces hablemos un poquito de tu negocio. Porque Ya. nos siguen un montón de emprendedores, gente que quiere dedicarse a lo que ama, y a ver si le podemos dar algunos tips. Tú usaste tu marca, tu nombre como marca, es tu marca personal. Antonella Orsini hoy día Sí, vale, es una marca, ¿no es cierto? sí, ¿Cómo la fuiste construyendo? Yo sé que obviamente tenías una carrera de actriz, tienes una carrera de actriz, y sí, eso te hizo un nombre, tu trabajo te hizo un nombre, sí, pero ¿cómo fue construir esa marca personal al comienzo? Para poder construir, no sé, tu Instagram, poder contar tu sí. historia. ¿Cómo fue armar esa marca al principio? Exacto. Sí, porque hay algunos que les funciona mejor con un nombre distinto, crean algún nombre. Y en mi caso, yo creo que como, por lo mismo que tú dices, como yo llevaba mi camino como actriz, mi nombre ya, algunos ya me relacionaban con actriz, después con el yoga, se fue dando y yo también decidí, y esto fue antes de que, de que empezara esto a surgir, porque el camino está lleno de caídas y antes que esto se empiece a uno a irle bien, ¿no? Antes de que empezara como a surgir, yo leí un libro de la Patti Smith, que es esta cantante, que es amiga de Andy ¿Ok? Warhol, como de los 80, neoyorquina, y ella hablaba de la marca, del sello personal que uno tiene que tener como artista, y para mí eso lo saco en todos los ámbitos, o sea, tener tu propio sello, tu propia marca. Y eso tiene que ver con lo auténtico, con encontrar eso único que uno tiene. Y, y eso me fue llevando, y cuando ya, y el nombre finalmente ya estaba, como que incluso en un momento dije, me gustaría inventar otro nombre, me siento media egocéntrica, yo pienso en todo, entonces también un poco Mm. egocéntrica como el nombre, pero finalmente como que lo acepté porque la gente me conoce de chica actuando, el libro, el yoga, y pueden encontrar en Antonella Orsini Yoga también no solo yoga, que eso es lo que me gusta, que no me voy a poner en una parada de gurú, de maestra, Mm. como que siempre intento de tú a tú darle mi sello como bien horizontal, bien yo Mm. aprendo de ti y tú aprendes de mí. Yo, como tú aprendes de mí, yo también aprendo de ti. Y, y ahí está el sello, en la marca Antonella Orsini Yoga, que es finalmente Yo creo, todas estas etiquetas de autora, actriz, yogi, todo. tú decías algo muy cierto y quiero hacer un comentario. Cuando uno parte con su marca, su nombre, claro, uno siente como ese síndrome del impostor, como, ¿y quién soy yo como para estar aquí? Qué egocéntrico, ¿no es cierto? Y también se conecta con el Sí, miedo sí, a vender humo, a vender humo. Y aquí yo he aprendido algo sobre sí, vender humo. sí, Cómo la gente, o cómo evitar caer en vender humo y que haya gente que diga que eres una vende humo o que yo soy un vende humo. Y creo que tengo la respuesta. Tiene que ver con, más que con el contenido, es cómo se vende. Entonces, la gente le dice vende humo no a la gente que tiene un buen o mal contenido. El producto, lo que la persona vende no tiene nada que ver. El tema del vende humo es cuando yo te vendo de alguna manera una salsa secreta. Por ejemplo, ven a mi práctica mm, y cambia tu vida para siempre. Y eso es falso, porque tú no le podés cambiar la vida a nadie, jamás eso no lo puede asegurar. Entonces, yo creo que para no, evitar ese miedo que tiene cualquier creador que pone su cara en internet, que empieza a contar su historia, a que te sí, digan, te apunten con el dedo y digan tú eres un farsante, es no prometas nada que no puedas cumplir. Y especialmente en la transformación de las personas, de ganar dinero por internet, de estar en paz, de transformarte en un musculoso. Nadie te va a convertir en musculoso. Entonces es más bien, mira, yo te enseño esto, te invito, si te sirve bacán,
Si no te sirve, bien también, pero no te aseguro nada. Y yo creo que esa es la diferencia entre los vende humo y los que no venden humo. Sí, es verdad. Solo En cómo lo he se estado vende, pensando harto. Sí. Está bueno, Nico, porque es algo que uno se cuestiona en esto. Y tiene que ver porque cuando uno vende, cuando uno comunica, tenemos que tener cuidado, pues, porque yo no le puedo decir a un instructor, oye, ven a trabajar con Flycrew y te cambio la vida para siempre. Vaya a vender lo mismo que vende la Anto, o que vende Jimmy, o que vende Dunia. No. Yo te digo, tengo una plataforma y yo te ayudo todo lo que pueda. Claro. Pero no te puedo prometer resultados. Anto, ¿y en qué minuto empezaste a vender tu contenido? Porque yo sé que hiciste harto contenido gratuito, escribiste el libro, participaste de eventos, de actividades, Sí. te empezaste a meter en el mundo, pero lo hacías gratis. ¿En qué minuto dijiste, sabéis qué? Me quiero dedicar a esto y quiero ganar plata con lo que hago. Sí, también poder agregar que los artistas por lo general o las personas a veces espirituales o cuando nos gustan los derechos de las personas o como que uno sueña, uno es idealista, uno quisiera que todos tuviéramos, etcétera. Pasa, y lo hemos conversado nosotros en la personal, Nico, que a veces uno se siente culpable por cobrar por su trabajo. Entonces ha sido un camino largo porque yo quisiera que el yoga, como tuve la oportunidad de vivirlo, la oportunidad de todo, de experimentarlo, de cambiar mi vida, de transformarla, quisiera que esto llegara a todos, a todas, y también en esto de cómo cobrar por algo que es espiritual, también hay todo un camino que uno tiene que ir sacándose los estigmas de adentro, de poder soltar ese estancamiento o ese no merecimiento, porque también hay como algo en uno que como es algo espiritual, es algo que yo amo, entonces ¿cómo voy a estar cobrando tanto? O cómo si las cosas son difíciles, etcétera. Entonces yo estuve harto tiempo muy pendiente de eso, que está muy bien, y también está muy bien cobrar por el trabajo que uno hace, sea espiritual, ponerle valor, todo tiene un valor, un precio, un tiempo, lo que uno sabe, lo que uno ha estudiado, el tiempo que uno dedica, etcétera. Pero a veces me ha costado sacarme la mentalidad como de artista, que a veces los artistas nos cuesta eso más, hay una mente distinta, más creativa y menos estructurada. Y ahí en el camino, mis dos hijos también me han obligado a decirme, mamá, tienes dos hijos que hay que mantener, pies en la tierra, Sí. Estructuras, pies en la tierra, mamá, etcétera. Entonces, todo ahí se ha ido acomodando, pero claramente cuando empecé, siempre, y aunque te diga esto ahora, yo también siempre estoy muy pendiente, y lo sigo haciendo, de hacer cosas gratuitas, por ejemplo en Instagram, hago o a veces actividades también cuando me piden ayudas sociales. Yo tengo eso, pero también por supuesto que cobro por mi trabajo, y cobro todavía más cuando son empresas y cuando son con marcas, y ahí sí hay ya un orden, una estructura de tiempo, valor, todo el camino recorrido, y ponerle un valor a lo que uno merece, a lo que uno sabe que ha estudiado, que trabaja, y al tiempo, por supuesto, también. No, pero me ha encanta sido lo que me todo estáis un diciendo camino, porque un efectivamente camino de madurez. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque como lo hemos conversado hartas veces, a mucha gente le da vergüenza cobrar y sin meterse, porque yo entiendo, Sí. trato de hacerlo, probablemente, incluso nosotros dos quizás tenemos ideas, formas de ver el mundo diferente, pero de algo que sí yo creo que estamos todos de acuerdo es que tenemos que hacer nuestras prácticas, nuestro trabajo tiene que ser sustentable, tiene que ser que funcione para ti, porque si no funciona para ti, ¿cómo lo vaya a poder entregar a otros? Sí. Imagínate que tú no puedas financiar tu vida, tus Exacto. necesidades básicas
cómo vaya a llegar a poder ir a agregarle valor a la gente. Y no solo me quedo ahí, sino que Exacto. una vez que cumpliste tus necesidades básicas, que cubriste tus necesidades básicas, tampoco te tenés que quedar ahí. Perfectamente uno puede ganar más si es que uno está dando harto valor de vuelta. Porque el mundo va a querer pagarte por eso. Entonces, qué rico escucharte.